Santo Isaías Jesús. 18, pastora. Isaías 18, sí, hermana. ¿Cuántos los tienen? Digan amén. 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 Voy a leer, ¿vale? La señal del alfarero y del barro. ¿Sí? Jeremías, perdón. Jeremías. Pido perdón. Disculparme, hermanos. Dice así. Jeremías 18, del 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿por qué no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra mi pueblo y contra reinos, para arrancar y derribar. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado de hacerles. Amén. 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 Santo eres. Di conmigo: sanidad. Sanidad. Sanidad, Jehová. Sanidad, Jehová. Amén. Va a haber una sanidad progresiva para el pueblo. Amén. Amén. Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías. Y para mí que esta palabra hablaba de una visión, pero dice la palabra que Jehová habló a Jeremías y Isaías obedeció la voz de Dios. Dice: levántate y ve a la casa del alfarero. O sea que en el territorio donde habitaba Jeremías había un alfarero. Para mí que antes cuando yo leía, veis cómo hay que atender a la palabra. Veis cómo hay que tener oídos a la palabra, porque la palabra cada vez enseña cosas nuevas. Para mí que esta palabra hablaba de una visión, pero sin embargo hay una orden directa donde dice: ve y levántate y ve a la casa del alfarero. Y ahí vemos la obediencia de Jeremías. Oh, santo eres, Señor. Porque según lo que Dios haya depositado en ti, según el don y el talento que Dios haya depositado en ti, vas a ver las cosas de una manera o de otra. ¿Tú crees que era casualidad que Dios mandara a Jeremías, que era el profeta de aquella época, a ver a la casa del alfarero? ¿Sabéis por qué? Porque un profeta ve cosas que nadie puede ver. Porque al profeta le son reveladas cosas que a cualquiera no se lo revela. Por eso dice la palabra que Jeremías fue a la casa del alfarero y ahí empezó a ver, no solamente entró a la casa, sino que empezó a fijarse, porque los profetas de Dios empiezan a fijarse, no miran solamente lo que es físico, no miran aquello que solamente es casualidad, sino que proyectan su mirada en lo más profundo, porque dice que Jeremías se fijó en los pequeños detalles. Oh, ¿cuántos están conmigo? Amén. Dice la palabra que Jeremías escuchó la voz del Señor y empezó a obedecer. Dice: levántate, Jeremías, y vete a la casa del alfarero. Y dice que ahí mismo, oh, santo eres, Señor, hubo una acción instantánea. Habrá órdenes que serán para un futuro, pero habrá órdenes que serán instantáneas. Oh, Shakamai.
Por eso siempre hay que estar prevenidos, siempre hay que estar, oh santo eres, preparados para lo que Dios quiere. Amén. Ahora estaba hablando con la hermana Janet unos minutos antes de empezar con el culto y le digo, hermana, por favor, empieza con la oración. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que va a acontecer en cada momento. Y la hermana me preguntaba por el culto y yo, hermana, por favor, que ha acontecido algo, empieza tú con la oración. Amén. Y la hermana estaba preparada. Lo que no se puede hacer es contar con personas que no están preparadas, que no están apercibidas. Amén. Gloria a Dios. Le he dicho a la hermana, hermana, tú llevas la oración, por favor. La hermana, sí. ¿Por qué? Porque si la hermana me dice que no, yo otro día no puedo contar con ella, porque no sé si voy a poder contar con ella o no. Eso es el servicio a Dios. Amén. Dice, y descendí a la casa del alfarero. Primeramente hubo dos acciones. Hubo una misión y hubo una acción. ¿La acción cuál? De levantarse, la obediencia. Amén. Era un profeta obediente. Dice así, y descendí a la casa del alfarero, que estaba trabajando sobre una rueda. Aleluya. Y la vasija que hacía se echó a perder en la mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció hacerla. Estaba diciendo antes, ¿verdad?, que el profeta Jeremías se estaba fijando en los pequeñitos detalles. Jeremías se fijó que había una rueda y que en esa rueda se estaba trabajando. Oh, bienvenida, Joana. Pero dice que la pieza que tenía en sus manos, dice que era una vasija, dice, oh, la palabra no dice que era un trozo de barro, la palabra especifica que ya era una vasija, pero por el caso que fuera, se le echó a perder al alfarero en sus manos. O sea, ya era una vasija creada, pero algo aconteció en ese momento, que dice la palabra, que se le echó a perder en sus manos. Pero ahí estaba el alfarero, el alfarero que yo tengo es un alfarero de oportunidades, que nunca te va a desechar. Dice la palabra que cogió el alfarero y empezó a moldear ese mismo barro, porque el alfarero que yo tengo no te va a desechar, porque el alfarero que yo tengo cuenta con tus virtudes, cuenta con tus defectos, cuenta con tus cosas buenas y con tus cosas malas, y nunca te va a desechar. Después te voy a decir por qué. Aleluya. Dice que empezó a hacer una conforme él quiso. Yo no sé si la vasija era una tetera, era una taza, era una cuchara, yo no sé lo que era, pero dice la palabra que le dio una segunda oportunidad y empezó a hacer una vasija nueva. Por eso viene la sanidad, por eso al principio hablaba de sanidad. Oh, Shakaramandaramay. Oh, Shekaramasaya. Porque no cualquiera, oh, Sheramayaraya, no cualquiera es capaz de dejarse moldear por el alfarero. Porque hay tipos de personas. Porque cuando el alfarero empieza a meter sus manos, porque mira, el barro hasta que llega a las manos del alfarero tiene un proceso. Yo cuando era pequeña salía al campo a coger arcilla. ¿Cuántos lo han hecho? ¿No? Yo me gustaba porque era algo que me entretenía y era algo que nos enseñaban. Amén. Y el barro, para cuando llegaba donde yo quería trabajar con ese barro, yo venía por el camino quitándole piedras, quitándole hierbas, quitándole cosas que contaminaban a ese barro. Aleluya. Empezaba a quitarle, oh santo eres, Señor Jesús, cosas que me iban a molestar para el trabajo que yo quería con ese barro.
Aleluya. Así hace el Señor contigo. El Señor sale a tu encuentro. Oh, Shakarama Shaya. Pero de cuando te lleva a su casa a trabajar contigo, Él empieza a quitar las partículas, las piedras que le molestan para poder trabajar contigo. Que eso es cuando tenemos el primer encuentro con Dios, ¿verdad? A las personas que fuman, para dar testimonio de que Él está con ellas, Dios hace el milagro y les quita de fumar, les quita de vicios. A mí, por ejemplo, yo era una persona muy mal hablada. Estaba todo el día echando juramentos, estaba todo el día diciendo, ¿cómo se dice?, palabrotas, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y eso en mí el Señor lo rompió de un momento a otro. Yo decía, Dios está conmigo, porque yo era una persona muy mal hablada y me di cuenta de ello. Pero no solamente eso, sino que las personas que estaban a mi alrededor también se daban cuenta. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque yo era una persona que el Evangelio lo tenía que vivir en lo oculto, porque no podía procesarlo. No podía decir que era una persona que había recibido a Cristo en su corazón, que era una nueva criatura. Pero eso lo hace Dios para que podamos empezar a dar testimonio. Empezar. ¿Ok? Pero ahora llega el proceso cuando llegamos a la casa del alfarero. Oh, Shakarama Yerebe, oh, Shalarama Yerebe Gronda. Cuando lleguemos a la casa del alfarero, ahí el alfarero empieza a trabajar con nosotros. Nos aplasta sobre la mesa. Oh, Shakarama Yermanaya. Nos empieza a dar forma, empieza a ver que hay hierbas malas por medio, empieza a ver que hay más piedras, empieza a meter la mano en tu mente y en tu corazón. Por eso decía que iba a ser una sanidad progresiva. Oh, Shekarama Sherebe canta. Porque el Dios que yo tengo no es un Dios mediocre. El Dios que yo tengo sana del interior al exterior, sana la mente, sana el corazón, el alma y el espíritu. Dios quiere poner orden en tu vida, Dios quiere poner orden en tu casa, Dios quiere poner orden en tu familia, pero Dios quiere empezar por ti. Aleluya. Santo eres, Jesús. Y el alfarero empieza a amasar la pieza sobre la mesa y empieza a sacar. Hoy la llanez es un poquito gritona, por ejemplo. Empieza a amasar. ¿Cuánto duele, verdad, hermana mía? Y empieza a tocar las emociones. Y empieza a trabajar con el carácter. ¿Cuánto duele, verdad, el carácter? Porque el carácter no se trata de la noche a la mañana. Y Dios empieza a sanar con las heridas del alma. Y Dios empieza a trabajar con la mente, con los pensamientos. Porque la gente se cree que los pensamientos es algo natural. Con eso iremos trabajando la semana que viene. Y empieza a trabajar con nuestro corazón. Y empieza a ponerlo a la rueda. Y cuando lo pone en la rueda empieza a amasar y empieza a trabajar y ve que la pieza se empieza a secar. ¿Cuántas veces te has sentido seco? ¿Cuántas veces te has sentido seca? Dímelo en esta tarde. Porque tenemos que estar en las manos del alfarero. Y cuando el alfarero empieza a ver que la pieza se empieza a agrietar, dice, empieza a ver que la pieza necesita agua y te aplica un poquito de agua y dices, gloria a Dios, porque he sentido tu presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y empieza a enjuagar tu corazón y empieza y empieza a trabajar contigo poquito a poco. Pero ahí estaba Jeremías mirando y ve que la pieza en sus manos era rebelde. Y empieza a trabajar con esa pieza y la pieza se deshace en sus mismas manos.
Jeremías empieza a ver y Jeremías empieza a ver una profecía. Jeremías empieza a ver una visión del cielo y empieza a decir: Dios no me ha mandado aquí de casualidad, Dios me ha mandado aquí con un propósito. ¿Cuántos tienen propósito en este lugar? Levanta tus manos, porque Dios no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque a papá le ha placido que tú estés aquí. Un segundo, hermanas. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo eres, Jesús. Aleluya. Santo eres, Padre. Santo eres, Jesús. Jeremías empieza a ver este escenario. Pero hay una buena noticia, que aunque te hayas roto, déjame decirte, rómpete las manos del alfarero, rómpete las manos de aquel que te creó. Dice la palabra que en el principio creó a Adán y a Eva del barro, lo creó del polvo de la tierra, creó a un hombre y a una mujer a partir de partículas, porque el polvo no es nada. ¿El polvo qué es? El polvo, cuando se acumula en tu casa, ¿qué es? Le haces así con el dedo y entonces es cuando lo ves. Son partículas que vuelan en el aire. Pero dice la palabra, si queréis leer el principio en Génesis, cuando Dios creó al hombre, y no especifica que Dios creó al hombre del barro, no, dice del polvo de la tierra. Amén, si queréis lo miráis. Aleluya. Pero lo que ese alfarero tenía en sus manos era barro, era materia. ¿Cuántas materias hay aquí? ¿Cuánta materia tiene Dios en sus manos? Aleluya. Y aunque te hayas roto, déjame decirte que Dios te quiere sanar, te quiere restaurar, te quiere liberar. Pero eso sí, tú tomas la decisión si quieres seguir o no. Porque el que el alfarero meta la mano dentro de ti no es fácil, porque duele. Porque duele. Y no es porque duela porque te haga daño, porque Dios no hace daño. Al contrario, duele lo que tú tienes dentro de ti. Cuando Dios empieza a trabajar contigo, cuando Dios empieza a moldear tu vida, cuando Dios empieza a trabajar y empieza a sacar todo aquello que a Dios no le agrada y le impide trabajar con tu vida para el propósito que tú tienes con Dios contigo. Amén. Amén. Aleluya. Santo eres, Jesús. Aleluya. Dios es un Dios de oportunidades. Dice la palabra que el alfarero empezó a hacer una vasija nueva. Yo no sé si Dios te quería para cantar, para alabar, para leer la Biblia, para orar. Yo no sé para lo que Dios te quiere. Yo sé lo que Dios tiene conmigo. Y yo mi propósito yo lo tengo muy claro. Yo no sé cuál es tu propósito, o tal vez sí, pero el propósito lo tienes que buscar tú. Y conforme tu promesa, Dios irá trabajando contigo. Dice la palabra, los ojos puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero cuando nuestra fe es depositada en hombres, cuando nuestra fe es depositada en las cosas que nos rodean, tu propósito nunca va a avanzar. Porque el que Dios trabaje contigo es fácil. Sigue yo no sé por qué estoy diciendo esta tarde, pero hay personas aquí que ya tienen promesas de Dios en sus vidas. Amén. Aleluya. Déjame decirte, sigue la promesa que Dios tiene contigo, porque sí o sí, sea las buenas, sea las malas, Dios las va a cumplir.
Porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas no prosperan. Tarde o temprano caen por tierra. Pero cuando cuando el propósito de Dios en tu vida va direccionado en una misma dirección, a una misma visión, a un mismo propósito, todo lo que hagan tus manos, dice Proverbios, todo prosperará. Amén. Sheka rama, sai. Y dice la palabra que el alfarero hizo una vasija nueva conforme le pareció. No sé para lo que Dios te ha llamado. Yo no sé lo que Dios quiere contigo, pero yo sé que si tú has caído, Dios hará de ti una vasija nueva, porque el Dios que yo tengo es un Dios de oportunidad. Aleluya. Santo eres, Jesús. Y dice el 6, dice el 5, y volvió a traer palabra de Jehová sobre Jeremías. Cuando Jeremías proyectó todo esto que estaba haciendo, lo proyectó al cielo. Jeremías le dio una revelación, le dio una palabra y le dijo: no podré hacer yo con vosotros como con este alfarero, oh casa de Israel. Hoy el Señor le dice a Sión: Sión, no podré hacer yo como este alfarero. Sión, no podré trabajar como este alfarero con su vasija. No podré trabajar. Mira, si lees la palabra en Jeremías, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Santo eres, Jesús. Era un pueblo desobediente. Un segundo. Déjala así por si acaso. Si leemos Jeremías desde el principio, no desde Jeremías, sino desde el principio, porque si todos nos damos cuenta, Israel es el pueblo elegido por Dios. Pero el pueblo escogido por Dios le daba la espalda a Dios. Hacía lo contrario de lo que la ley le mandaba. Y entonces el Señor levantaba profetas, levantaba hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, a darles oportunidad. Y les decía: oh pueblo de Israel, no podré hacer yo con vosotros. Porque el pueblo de Israel empezaba a escuchar a los profetas de Baal, a los profetas que no eran enviados por Dios, que a lo que, oh santo eres, Señor, a lo que Dios mandaba, que en aquel tiempo era el profeta Jeremías, perdón. ¿Sabéis por qué? Porque preferían escuchar lo que su carne querían escuchar, lo que a su carne le gustaba. Porque, oh santo eres, Jesús. Es muchas veces mejor creerle al demonio, porque te va a traer lo que tú quieres escuchar, porque muchas veces solamente queremos que nos solapen los hombros y nos manden hacia adelante, que nos digan: vete hacia adelante porque lo estás haciendo bien. Estás pecando, no pasa nada, sigue hacia adelante. Pero cuando hay una corrección, viene un Jeremías, viene un Isaías, viene un Ezequiel, y vienen trayendo palabras de Dios sobre tu vida y te dicen: mira hermano, mira hermana, esto lo estás haciendo mal. Oh santo eres, Señor Jesús. Entonces decimos: no, eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué no viene de parte de Dios? Porque te está doliendo, porque Dios está trabajando en tu interior. Y si no aceptas lo que Dios te ha puesto, déjame decirte que estás como en el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Estás siendo desobediente, estás siendo estás siendo rebelde a la palabra de Dios. Y por eso hoy el Señor dice: no podré hacer con vosotros como este alfarero Sión. No podré trabajar con cada uno de vosotros como hace este alfarero. Hay algo que me llama la atención del alfarero, que cuando se rompe la vasija en sus manos no la coge y no la tira. Ni coge ni dice: mira, este barro es insuficiente, este barro ya no me sirve.
Dice la palabra que hizo una vasija nueva, según le pareció. Aleluya, santo eres Jesús. Santo eres. Dice, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel, y en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Si el pueblo no se arrepentía de sus pecados, el Señor iba a mandar palabra para destrucción, palabra para derribar aquella tierra, porque estaba siendo desobediente y estaba siendo rebelde. Déjame decirte que cuando no hacemos la voluntad del Padre, eso se nota, ¿sí o no? ¿Cuántos han experimentado la desobediencia en sus vidas? ¿Por qué? Porque las cosas no empiezan a fluir. Incluso tu vida está confundida. Tu vida empieza a dar vueltas como una peonza y no sabes dónde estás, porque te encuentras perdida. Pero hay una buena... Hay una buena noticia de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Dice, pero si estos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la que yo hablé y se arrepienten del mal que han hecho, en un instante hablaré a la gente del reino para edificar, para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado de hacerle. ¿Saben lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Espérate. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad. Por eso dice la palabra, mi pueblo, si mi pueblo se humillare, el cual soy invocado. Cuando el pueblo de Dios invoca es porque a Dios lo conocen, ¿sí o no? Dice, en el pueblo donde yo soy invocado, se arrepienten de sus malos caminos, se arrepienten. Yo me daré la vuelta. Aleluya. Oh, santo es. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que nos arrepentamos de nuestros pecados y que dejamos, oh santo, y que dejemos la mano de Dios entrar a nuestras vidas y que empiece Dios a trabajar en nosotros como el alfarero y empiece Dios a arrancar de nuestras vidas todo aquello que le molesta, porque Dios no tiene ninguna varita mágica donde toca así, dice, venga, todos sois santos, todos sois puros, venga, todos, oh, shakarama, yerebe, canta, porque yo he estado en congregaciones donde parece ser que era así, donde parece ser que tú ibas al evangelio y eras una nueva criatura, pero es una nueva criatura, oh, shakarama, yerebe, canta, ramasaya. Cuando la Biblia dice criatura, está diciendo niño. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos niños en el Evangelio hay aquí? O si eres maduro, que se noten los frutos. Aleluya. Dice la palabra que los que tienen frutos llevarán más frutos, ¿sí o no? ¿Dónde se ve el creyente? En el arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes, llevaremos fruto. Dice, fruto en abundancia. No solamente para comer tú, sino para compartir. Oh, ya, Ramay, Erebe, canta. ¿Sí o no? Amén. 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 ¿Cuántos han podido entender esta palabra? Amén. Aleluya. Aleluya, santo eres. Si necesitas oración y se puede orar por ti, me refiero a que no sea una oración íntima, sino algo que se pueda saber. Si quieres que oremos por ti,